Si pensamos en los grandes héroes españoles, sin duda el Cid Campeador es uno de ellos. Parte de sus hazañas están escritas en el poema de Mío Cid. Constituye la primera gran obra de la literatura española. Es una obra anónima, hay bastante misterio en torno a quién la escribió y también en cuanto a la fecha exacta de composición. Además, todo eso se une al atractivo de que estamos ante una narración en verso, una narración con rima, lo que facilitaba su transmisión oral por parte de juglares. Pues vamos ya a conocer en profundidad el poema de Mío Cid. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las clases de lengua. Hoy, dentro de las clases de literatura, el poema de Mío Cid o el cantar de Mío Cid tiene bastante importancia porque estamos ante la primera gran obra literaria en español, en castellano. Hubo anteriormente algunos otros poemas, pero más breves, de corte lírico, y aquí estamos ante la primera gran narración, el primer libro en español como tal y que constituye una obra literaria completa. Y tenemos que irnos allá por el siglo XII y sobre un personaje que vivió algo antes. Rodrigo Díaz de Vivar es el protagonista, conocido como el Cid Campeador. Cid pues significa Sidi en lengua musulmana, y es que estamos en tiempos en los que la península ibérica está dividida entre los reinos cristianos y los reinos musulmanes. Se generan batallas, conflictos, y eso pone a producir literatura que será difundida de forma oral por parte de los juglares. Precisamente esta difusión oral, hace que una gran parte de las obras de esta época no se hayan conservado, porque de muchas de ellas no llegó a haber testimonio escrito, y también hay que tener en cuenta que han pasado en torno a 1000 años, en concreto casi de esta obra literaria. De hecho, de los cantares de gesta, en literatura española se conserva casi íntegramente el cantar de Mío Cid, se conserva también una pequeña parte del cantar de Roncesvalles, y también conocemos por otras fuentes que hubo otros cantares pero que no se han conservado. Nos vamos a centrar en el poema de Mío Cid, por cierto, Mío sin tilde en la i, ya que no está muy claro qué constituye esa palabra, pero sí se sabe, y lo recomienda la Real Academia Española, que no se le ponga tilde porque no es un posesivo. Bueno, pues vamos allá, ¿no? Y estamos hablando de que el poema de Mío Cid es una obra narrativa en verso. Es narrativa porque cuenta unos hechos que le suceden a unos personajes históricos en un tiempo concreto y un escenario que será pues una zona de lo que es hoy España, y ofrecerá parte de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz, Vivar de Vivar, que es un pueblo que está junto a Burgos, y es conocido como el Cid Campeador. Nació en 1043, la historia fue contada a posteriori, se calcula que el cantar original es del siglo XII, aunque la copia que ha llegado hasta nuestros días, firmada por un tal Per Abad, se sitúa en torno al siglo XIV. En cuanto a la estructura de este poema, de este largo poema, pues estamos ante 3375 versos y que se dividen en tres grandes apartados, tres grandes cantares de lo que va aconteciendo. Estamos ya casi que en la fase final de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, y comienza con el cantar del destierro, ese primer episodio donde Rodrigo Díaz de Vivar, donde el Cid ha sido desterrado por el rey Alfonso VI y tiene que abandonar su tierra. En ese primer cantar se narra cómo abandona Burgos,
cómo tiene que despedirse de su mujer doña Jimena y de sus hijas Elvira y Sol, las deja en un monasterio y parte a otras tierras junto a parte de sus hombres, y eso sí, van enfrentándose a tropas musulmanas, ganan batallas, van haciéndose con distintos botines, y el Cid se mantiene, según el cantar, fiel a su rey, y de hecho le envía siempre una parte proporcional del botín. En eso consiste el cantar del destierro, en esas batallas que van teniendo lugar entre la zona de Burgos y la Comunidad Valenciana. En el cantar de las bodas, el Cid y sus hombres han conquistado Valencia, una ciudad muy importante que hasta ese momento había estado en manos de los musulmanes, y esa importante conquista le hace volver a tener la confianza del rey, que de hecho le envía a tierras de Valencia a su mujer y a sus hijas, y se produce un ofrecimiento por parte del monarca de que sus hijas se casen con los infantes de Carrión. No son muy del agrado del Cid, pero el Cid, que es un hombre que hace caso al rey, pues acepta el ofrecimiento y se produce esa boda, ese matrimonio entre los infantes de Carrión y las hijas doña Jimena y doña Sol. Y en el cantar de la afrenta de Corpes sucede que al final los infantes de Carrión no son todo lo leales que parece. En primer lugar, muestran su cobardía porque en un momento de batalla salen huyendo sin enfrentarse al enemigo, y también sucede una historia con un león que se escapa cuando están en el lugar donde vive el Cid y donde residen también los infantes de Carrión. Se escapa un león que estaba enjaulado, y los infantes de Carrión también terminan escapándose y escondiéndose, asustados por el león. Esto provoca las risas de los hombres del Cid campeador, y como respuesta a esas risas, a que se habían reído de ellos, los infantes de Carrión se quedan a solas con doña Jimena y doña Sol en un robledal, en el robledal de Corpes, donde terminan azotándolas y dejando a las hijas del Cid abandonadas. Es el cantar de la afrenta de Corpes, que finalizará con el juicio en las cortes de los infantes de Carrión, que son castigados con medirse en duelo con hombres del Cid. En el final de la obra se anuncia el matrimonio de las hijas del Cid con los infantes de Asturias y de Navarra, que sí contenta mucho más a Rodrigo Díaz de Vivar. Pues estamos hablando de la estructura, con esos tres grandes episodios que constituyen todos esos versos, y en cuanto a la métrica y el estilo, cómo está escrito el cantar de Mío Cid, podemos hablar de que estamos ante versos de arte mayor. Arte mayor es cuando tenemos versos de más de 8 sílabas, pero decir que estos en la mayoría de los casos son alejandrinos, están entre 14 y 16 sílabas, y además están divididos en dos hemistiquios. Dos hemistiquios son pues cuando los versos se pueden dividir en dos partes trazando un eje vertical. Se divide pues una parte, el hemistiquio de la izquierda, el hemistiquio de la derecha, y esa pausa central que hay es la cesura. Lo hacen además con grupos de versos, tiradas, que tienen toda la tirada una rima asonante, tiradas de diferente extensión. Además, en cuanto al estilo, la redacción utiliza epítetos, es decir, adjetivos para referirse a los personajes. Por ejemplo, para hablar de uno de los hombres de el Cid, Alvar Fáñez, lo menciona como el leal, o el Cid podrá ser en ocasiones el campeador o incluso el de la crecida barba. Sobre todo lo hacen por no repetir, o sobre todo para darle más sonoridad al poema. Además, hace llamadas de atención al lector.
como oíd, escuchad ahora la aventura, esa llamada de atención pues hace que se despierte al lector y busca llamar esa atención, permanecer la alerta ante el poema para que esté pendiente el lector o quien lo escucha. Y lo mismo sucede con la alternancia de tiempos verbales para darle un mayor dinamismo a esta obra literaria. Y también usa recursos de repetición, palabras que se van repitiendo, estructuras sintácticas, para darle esa sonoridad que tiene sobre todo la literatura oral. Bueno, esto en cuanto a métrica y estilo. Y lógicamente el poema de Mio Cid toca algunos temas. El principal es el honor del héroe. Estamos ante un héroe, ante un gran caballero, un conquistador que ha sido desterrado de su tierra. Por lo tanto, ese héroe buscará recuperar el honor, el favor de su rey, lo hace con nuevas conquistas, con nuevas victorias. Pero estamos también ante un honor privado, el que perderá el Cid cuando sus hijas, en la afrenta de Corpes, son maltratadas. De hecho, estamos aquí en el poema de Mio Cid ante quizá la primera escena contada desde la literatura de violencia de género. Le dan una paliza los infantes de Carrión a sus mujeres. También tenemos una parte de la honra, también la fidelidad de los caballeros a su señor, incluso fidelidad por parte del Cid a su rey, pese a que ha sido desterrado y en parte ridiculizado, el valor también ante la batalla, incluso la mesura, porque el Cid es un caballero que respeta al enemigo, lo reconoce como rival y que tampoco toma decisiones muy drásticas. Incluso cuando los infantes de Carrión maltratan a sus hijas, no los mata directamente, sino que espera a que el tribunal se decante y emita una sentencia. Por lo tanto, estamos ante la primera gran obra de literatura en español, donde ya nos muestra el que probablemente sea el héroe español por antonomasia, una figura literaria de referencia, como es el Cid Campeador. Pues si te ha gustado este vídeo, ya lo sabes, manita hacia arriba, por supuesto suscríbete porque van a venir muchos más y muchas gracias por estar ahí.